Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la universidad por la invitación. Yo vengo de la UMSA en La Paz. Nosotros venimos trabajando ya un tiempo en investigación de alimentos y les voy a contar lo que estamos haciendo. Le he dado un toque mejor al título. Estos son los avances científicos que hemos hecho en estos últimos años en el grupo de investigación de la carrera de Ciencias Químicas del Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA. La siguiente, por favor. Eso. Bueno, primero contarles cómo ha comenzado este trabajo. Nosotros llevamos ya 20 años de cooperación con la cooperación sueca, en la que se ha hecho un trabajo de conjunción entre dos universidades, la Universidad de Lund en Suecia y la UMSA, trabajando en el área de alimentos, ¿no? La idea es buscar nuevos alimentos, la idea es desarrollar nuevas técnicas de análisis, trabajar en el tema de que tengan interés mundial en términos de bioquímica, propiedades de alimentos y soberanía alimentaria, ¿no? En cierta forma enfocada en lo que se conoce como novel foods o alimentos o superalimentos que están también muy en boga en este último tiempo. Adelante, la siguiente, por favor. Para eso voy a contar un poco lo que es la Universidad de Lund, porque es un bonito comparar lo que es una universidad similar a la UMSA, adelante, en términos de tamaño. Lund University ha sido fundada en 1666, se encuentra en Skåne, en el sur de Suecia, frente a Copenhague, prácticamente muy cerca de Dinamarca, más cerca que, digamos, a Copenhague que a Estocolmo. Tiene 47.000, 50.000 estudiantes aproximadamente, la UMSA tiene 80.000, un poco más. El plantel docente es de unos 3.000 investigadores, eso es algo importante. 6.000 trabajadores, podríamos llamarles técnicos o, si quieren, administrativos. Sin embargo, se basa en tener que el 90% de sus docentes son investigadores. En el caso de la UMSA, nosotros debemos estar alrededor de unos 1.500 docentes, sin embargo, la capacidad de investigación es muy pequeña. Entonces, el trabajo entre estas universidades, el objetivo es incrementar la investigación científica en una universidad tan grande, ¿no?, en términos de población. La siguiente, por favor. Y en eso nos ha tocado un poco trabajar en el área de alimentos. Este mapa nos muestra que la Universidad de Lund, junto a la Universidad de Copenhague, son universidades que tienen un centro tecnológico muy importante alrededor de donde están posicionadas. Todo lo que ven aquí en cuadritos pequeños son empresas que se han desarrollado dentro de la investigación de las universidades. Solo para darles un ejemplo, el Bluetooth es una patente tanto de la Universidad de Lund como de la comuna de Lund, que tiene que ver con todo este tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Y se ha desarrollado a través de trabajos específicos de investigación. La siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, es el campus donde yo me he formado. Al fondo se ve la universidad y lo que marcamos en naranja son las empresas spin-offs que se han ido formando a partir de las investigaciones que se van desarrollando en la universidad. Ese tipo de estructura es un tipo muy importante que tenemos que ir pensando como universidades, ¿no? Nosotros tenemos que darle respuesta a la sociedad a partir de innovación y a partir de construir conocimiento. La siguiente, por favor. Voy a volver a esta diapositiva después. Con ese acometido hemos empezado a desarrollar investigación desde el año 2005, donde hemos comenzado como un grupo muy pequeño en La Paz y en Lund, trabajando primero desarrollando técnicas para determinar actividad antioxidante en alimentos de altura. Ese ha sido el punto de partida, ¿no? Existe la teoría de que a mayor radiación solar ultravioleta, los alimentos y las plantas van a producir compuestos químicos que hagan que se defiendan de la radiación, si queremos ser un poquito menos técnicos. Para ello nosotros lo que hemos hecho es estandarizar estas técnicas. La siguiente, por favor. Ir midiendo el contenido de compuestos fenólicos, que son los compuestos antioxidantes responsables en los alimentos, estandarizar esas técnicas. La siguiente, por favor. Y además ir un poco más adelante en identificar a estos compuestos. Este cromatograma que ven aquí es cromatografía líquida de alta resolución que tenemos estandarizado en nuestro laboratorio, con el que podemos medir compuestos fenólicos. Por ejemplo, es un cromatograma de frutillas que hemos podido colectar silvestres a 3.600 metros de altura en la zona de Sorata, en La Paz.
¿no? Es muy bonito ver cómo hemos podido realmente identificar la mayoría de los compuestos responsables de estas frutillas que tienen antioxidantes. Después vamos a ir contando. La siguiente, por favor. Y hemos comenzado con un primer screening en el año 2005. Este es un artículo que se ha publicado en la Revista Boliviana de Química, en la que hemos podido ver que en los granos andinos, en términos de compuestos antioxidantes o de actividad antioxidante, la cañagua empezaba a resaltar ahí, ¿no? La cañagua es la prima de la quinoa es Chenopodium quinoa, la cañagua es Chenopodium palidicaule, muy poco conocida todavía en ese tiempo, todavía nuestra producción es muy pequeña, sin embargo, en términos químicos podemos decir que es un superalimento, ¿no? La siguiente, por favor. En ese tiempo, haciendo revisión bibliográfica, la siguiente, si uno entra a una base de datos indexada, podíamos ver que la producción que se había tenido, una más, por favor, sobre la cañagua hasta el año 2005 era prácticamente investigación hecha en Europa. Un grupo italiano, el grupo del doctor Rastrelli, había trabajado en la identificación de algunos compuestos presentes, pero no había nada más. La siguiente, por favor. A eso le sumaremos que en Food Chemistry, el año 1989, un grupo de alemanes logró hacer el análisis de los perfiles aminoácidos, de los aminoácidos de la proteína de la gran mayoría de los alimentos andinos. Es de aquí que sale esta lógica de que la quinoa puede reemplazar a la carne y que puede ser la comida de los astronautas. Este trabajo funda un poco la posesión de la quinoa a nivel internacional. Y ustedes si ven la comparación con la FAO, de lo que requiere la FAO en aminoácidos de las proteínas, son plantas, podemos ver claramente que la quinoa, pero también la cañagua, tiene un buen contenido de aminoácidos, ¿no? Pero no hay mucho más en esos años. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una colecta, primero de encontrar la planta, como pueden ver en la foto del costado, esa es la cañagua, una planta más pequeña, más difícil de colectar, todavía no está totalmente domesticada, tiende a tirar los granos todavía al suelo, y hacer una comparación de los antioxidantes con otro tipo de granos, y lo cual seguía mostrando que era sorprendente el contenido de antioxidantes. Fuimos más adelante, la siguiente por favor, y pudimos identificar los compuestos responsables, ¿no? Y ahí hemos encontrado moléculas muy interesantes como flavonoides, la quercetina, el canferol, y algo interesante en nuestro consumo. Hemos encontrado ácido vanílico. El ácido vanílico es precursor del sabor de la vainilla. O sea, en Bolivia nosotros tomamos este tipo de cereales, de granos, mejor dicho, como la cañagua, en bebidas, ¿no? Como juguitos. Y tiene que ver con esta molécula, que es un buen antioxidante, el ácido vanílico. Entonces, con toda esta composición pudimos preparar la siguiente, un artículo que se publicó el año 2008 con autores bolivianos sobre la capacidad antioxidante y los compuestos responsables de la cañagua. Este fue el punto de partida de nuestro grupo de investigación a nivel internacional. Es el artículo más referenciado que tenemos hoy en nuestro avance. La siguiente. Luego continuamos estudiando alimentos de altura con esta tendencia de encontrar los antioxidantes. La idea era, ¿no?, comparar que la cañagua tenga antioxidantes. Si crece en la altura, vamos a buscar que crezca. ¿Dónde crece cañagua a nivel del mar? Y es imposible. Entonces, para lograr alguna comparación, intentamos trabajar con frutillas, por ejemplo, que son, digamos, frutos que crecen en diferentes lugares del mundo. Logramos encontrar que sí, las frutillas de la altura, en este caso, tenían mayor cantidad de antioxidantes comparadas con las de otros países, como pueden ver ahí. Sin embargo, la clasificación de frutillas es muy compleja en términos botánicos. Lo que tuvimos, finalmente descubrimos que esta correspondía a una frutilla que es Fragaria vesca, una frutilla silvestre, pero había muy pocos estudios sobre Fragaria vesca en relación a los antioxidantes, por lo que la conclusión de que las frutillas a nivel, en altura, comparadas con a nivel del mar, no eran muy relevantes. Sin embargo, la siguiente, por favor. Pudimos publicar este artículo en el Journal of Fruit Science el año 2009 y ha sido referenciado por grupos que después han seguido trabajando en comparación de frutillas y altura, ¿no?, con alturas relativas, ¿no? Estas frutillas que hemos colectado crecían alrededor de entre 2.000, como les dije, y 3.000 metros de altura cerca de Sorata. La siguiente, por favor. Pero nosotros habíamos elegido las frutillas, uno por comparación y otro porque es uno de los alimentos con mayor contenido de antioxidantes. Pero desde el punto de vista nutricional, aquí voy a hacer una pregunta, si yo les hago una encuesta, ¿cuántas frutillas han comido esta semana? No creo que me puedan decir que han comido muchas, pero si yo les pregunto cuántas papas han comido esta semana, podemos discutir. Y nosotros en Bolivia contamos con papas de colores, como ustedes pueden ver ahí,
que tienen moléculas exactamente iguales a las frutillas, ¿no? Las antocianinas. Las papas de colores, las ocas las cáscaras de ciertas papas de color producen estas moléculas que las encontramos en el vino, las encontramos en las frutillas y que en términos nutricionales son relevantes para nosotros. Entonces nos dedicamos a hacer un screening sobre esto. La siguiente, por favor. Pudimos hacer primero un estudio sobre el uyuco y la oca, ya se había referenciado antes sobre su contenido de antioxidantes. La siguiente, pudimos publicar este artículo hace unos años recién sobre el contenido de los colores de la oca, sobre las antocianinas. La siguiente, por favor. Y encontramos después un trabajo interesante. En el altiplano se produce chuño. El chuño es un proceso de tecnología de alimentos milenario, es decir, se utiliza, es environmental friendly porque se utiliza la temperatura del invierno y la humedad relativa del ambiente para poder convertir la papa en un producto seco, bajar la actividad de agua, transformarla y poderla guardar por mucho tiempo, ¿no? Pero nosotros queríamos saber, con el mismo concepto nutricional que les he dicho hace un momento, cuánto de antioxidantes quedaba en ese proceso. Entonces logramos medir estos compuestos presentes en la cáscara y en las papas, cómo iban cambiando en el proceso del chuño, además de entender este proceso. Es un proceso muy interesante científicamente para describir. Lo interesante es que si hacemos, especialmente en la zona andina de Bolivia, una encuesta y le preguntas a la gente sobre el chuño, te decir, el chuño es maravilloso, ¿no? Ya soy más bolivianos que el chuño, o qué sé yo. Sin embargo, cuando uno va a la literatura se encuentra con muy poca publicación científica en base a esto. La siguiente, por favor. Entonces lo que hicimos fue publicamos este artículo el año 2008, si no me equivoco, y creo que es el segundo artículo que recién rescata y cuenta el proceso en revistas indexadas sobre el proceso del chuño, ¿no? Luego empezamos a estudiar en el tema de qué pasaba con su almidón. Todavía tenemos un trabajo pendiente. Probablemente el proceso del chuño degrada el almidón de la papa de manera tal que pueda formar mucho almidón resistente, y esto para un diabético es súper interesante, ¿no? La siguiente, por favor. Fuimos invitados a escribir un capítulo en un libro sobre papas que se ha publicado hace algunos años, en la que contamos un poco más de lo que no había, es decir, todos a nivel popular, hablamos mucho de nuestros productos, pero había que contar la historia, qué es el chuño, cómo se trabajaba. Históricamente, mucha gente, si entra al Wikipedia, se va a encontrar con información de que los incas producían el chuño. Cuando uno va más allá, uno se encuentra con la parte más histórica, ¿no? La cultura mollo, que ha sido previa al Tiahuanaco, han sido los primeros en domesticar la papa y después trabajar en esto. Y es un proceso muy interesante. Hemos tenido mucho éxito con este artículo también. Adelante, por favor. Luego hemos trabajado en las papas de color. Son papas únicas. Bolivia, si bien no tiene un gran banco de germoplasma como el Perú, tiene un muy buen banco de germoplasma de papa. Aquí estas muestras han sido proveídas por PROINPA. Hemos podido ver el pathway genético de por qué se forman estos colores en las papas, y hemos logrado inscribir en el Gene Bank como Bolivia este paso de mostrar cómo se forman las antocianinas en las papas. Hay que reconocer que estas papas de colores no solamente crecen en el altiplano boliviano o peruano, o sea, no las vamos a encontrar en otro lado. Y son papas gourmet en términos técnicos, ¿no? Son papas como el vino, tienen antioxidantes y colores que vamos a encontrar en el vino, ¿no? Es muy interesante. La siguiente, por favor. Y este año, bueno, el anteaño pasado hemos publicado este artículo. Es un trabajo fascinante para mí, es un trabajo hecho solamente por bolivianos, ya con el grupo de investigación. Hemos colectado 50 tipos de papas que crecen en el altiplano, cerca a La Paz. Hemos hecho un análisis primero botánico, después químico. Lo interesante es que nos hemos encontrado que en esas 50 tipos de papas habían 5 especies. O sea, lo que llamamos Solanum tuberosum esa es la especie de papa, pero estas no son Solanum tuberosum para empezar. Según los reportes del Banco del Perú, existen 9 especies, pero hemos encontrado 5 a unos kilómetros de La Paz, que no llegan a los mercados, tristemente, porque normalmente se utiliza otro tipo de papas, la producción de papa masiva, la holandesa o la huaycha, que se ha liberado hace algunos años en los valles, ¿no? Y además químicamente son totalmente distintas. La proteína de algunas son totalmente alta frente a otras, o sea, uno puede hacer un montón de formulaciones con ese tipo de papas. Lo hemos enviado a Potato Research y nos los han aceptado justo durante la pandemia, ¿no? Y claro, las fotos te muestran la diferencia, la química. Además, ustedes pueden ver ahí
es fascinante, ¿no? Es una biodiversidad increíble la que se puede encontrar y que se va perdiendo, ¿no? En algunos años estas papas no van a existir, si no hay una reivindicación real y ahí el Estado tiene que hacer un trabajo, etcétera, etcétera. Adelante. Y bueno, como ustedes ven, hemos ido expandiendo de los antioxidantes a ir creciendo ya en análisis un poco más complejos y empezar a aparecer a nivel científico de una manera un poco más relevante que lo que pasaba antes del 2005. Hemos empezado a trabajar en genética con un grupo específico que también se ha desarrollado en Lund. Tenemos y hoy contamos, después vamos a contar cómo trabajamos con las empresas bolivianas. Tenemos un laboratorio en el que podemos hacer trabajos genéticos. Hemos hecho sobre el cacao en Baures, ¿no? Que está en proceso de publicación. Genéticamente es un cacao distinto al ecuatoriano, distinto al cacao que es el que viene del África también, que quiere decir que hay mucho por investigar ahí. Si ven a un costado en las fotos son las islas de producción de cacao que están cerca a Baures, que no se sabe cuándo llegaron o si son de ahí, si las trajeron los jesuitas, si movieron este crop en algún lado. Lo único que se sabe es que es genéticamente distinto y que tiene un impacto en el chocolate que se produce, ¿no? Pero que no se le está dando su trabajo, su impacto a nivel nacional y a nivel internacional que debiera. Y creemos, y en este trabajo también hemos registrado esta secuencia genética completa del cacao, mostrando que químicamente es distinto, pero genéticamente también, y eso tiene propiedades muy importantes. Ahora estamos viendo la relación genética en función a sus antioxidantes, porque los antioxidantes del cacao son muy interesantes también, están relacionados, son catequinas relacionadas con menor incidencia de problemas cardíacos y se consume. Bueno, ahí hay que ver, el chocolate no puede ser saludable si tiene mucha grasa, pero esto tiene que ver más con los componentes del cacao. No, la siguiente, por favor. Luego nos hemos entrado a trabajar con un grupo de Bulgaria en conjunto sobre el contenido de ácidos grasos en carne de llama. Esto ha sido el año 2018. Hemos podido encontrar bueno, esto ya estaba reportado, pero hemos trabajado en diferentes tipos de carne. El contenido de ácidos grasos omegas es impresionante. La carne de llama es un futuro, yo creo, inclusive como carne gourmet. El manejo es muy triste todavía. Bolivia no tiene una inocuidad en la producción, en el manejo, etcétera, etcétera. Esto se debe, por estudios que hemos visto, al tipo de pastizales que consumen. Consumen pastos endémicos que tienen un contenido de ácidos grasos específicos, lo cual le da igual un tema ambiental muy importante, ¿no? No es plantar pasto y que coman pasto porque sí, ellos van a ir comiendo específicos pastos que solamente crecen en el altiplano. La siguiente, por favor. Fruto de esto, con un grupo en Australia hemos hecho este review en MidScience contando un poco la historia. Es difícil publicar en esta revista, lo hemos logrado y esto ha sido publicado igual durante la pandemia, o sea, hay mucho tiempo para sentarse a escribir. Y un poco contando que ese es el siguiente paso, ¿no? Trabajar hacia la carne de camélidos en Bolivia debería ser algo interesante que podría tener un impacto en la economía y también en la seguridad alimentaria del lugar. Está subutilizada, subvalorada y químicamente es muy importante. Adelante. Después nos hemos ido al sur a trabajar con ajíes. No sé si ustedes sabían, Bolivia es centro de origen del ají. Los mexicanos han intentado trabajar en eso y han visto que genéticamente el origen del ají mexicano es Sucre, es Sudamérica, sí. Y hay variedades todavía poco estudiadas y no se había medido el Scoville. Ustedes saben que el Scoville es el grado de picante que tiene. Entonces, este año hemos publicado este artículo en Food Nutrition and Science, si no me equivoco, hemos medido el Scoville por HPLC, el contenido de capsaicina, y hemos podido identificar tanto cuántos son los más picantes de los mercados y los que se producen todavía en la zona de Guacareta, Monteagudo, ¿no? Todavía queda ir un poco más allá. Este picante igual está subdesarrollado en términos de industrial, ¿no? Siendo centro de origen del ají y mostrar que tenemos ajíes con muy buen Scoville, no lo usamos. Es más, es el Perú quien compra nuestra producción y la utiliza más. Adelante, la siguiente, por favor. Cuando yo terminé el doctorado en química de alimentos, eso voy a remontar un poco al año 2009, me tuve que quedar a hacer un postdoctorado y trabajé en una nueva técnica de análisis que se ha estado desarrollando en el mundo que se llama Asymmetrical Flow Field Flow Fractionation.
Este artículo es parte de mi postdoctorado. He trabajado con gomas, goma arábica y goma mesquite para ver su capacidad emulsificante. Esto lo hemos hecho en Suecia en realidad. Pero a mí me ha gustado mucho la técnica. Es una técnica cromatográfica, analítica, amigable, podríamos decir, aunque tengo mis dudas ahora. Cuando volví a Bolivia, logramos con la universidad seguir continuando el trabajo de la cooperación y gracias a eso, la siguiente, logramos instalar el año 2015 el primer Asymmetrical Flow Field Fractionation de Sudamérica, en realidad de América Latina. Ahora es el primero en Sudamérica, no sé, creo que Brasil ha empezado con la técnica, pero este equipo que lo ven ahí, ese es el laboratorio donde trabajamos en La Paz. Tiene una configuración única en términos de detectores, hemos podido unir fluorescencia, etcétera, etcétera, UV. Hemos trabajado con Corea, por ejemplo, hemos tenido gente de Corea que ha trabajado mucho en la técnica, que ha venido a La Paz a conocer el equipo, tenemos un par de artículos, ya les voy a contar. Y creo que está todavía subutilizado en términos, científicamente nos ha ido muy bien, hay una buena referencia que les voy a mostrar ahora, tenemos 5 estudiantes de doctorado, 3 que ya han terminado y 2 que se han especializado en esta técnica entre Suecia y Bolivia. Pero creo que esto podría trabajarse mucho con otras universidades como la UTEPSA o con investigadores que quieran participar de aquí, con la industria desde ya. La siguiente, por favor, porque es un equipo único que deberíamos tener. Hemos ido avanzando después hacia el sur, hemos trabajado en resveratrol en uvas y vinos de Tarija. Hemos logrado 2 artículos, uno en resveratrol en uvas, tanto en uvas de Luribay como de Tarija. Hemos visto que tenían mayor contenido, más las de Tarija que las de Luribay, por las horas de sol, o sea, que hay que considerar no solo la altura, sino la latitud, con el grupo de la Universidad de Juan Misael Saracho. Luego hemos ido hacia vinos, este es un trabajo que hemos hecho en vinos, lo hemos publicado en el Journal of Wine Research. Hemos medido resveratrol en vinos de Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, y hemos visto que los vinos bolivianos tenían más resveratrol, y hemos hecho un trabajo estadístico más serio y después de muchos años hemos podido sí demostrar que la altura influenciaba en el contenido de antioxidantes estadísticamente hablando, lo que pensábamos hacer con las frutillas que no nos había salido tan claramente, ¿no? O sea que es un buen trabajo. La siguiente, por favor. Luego hemos ido un poco más profundo ya utilizando Asymmetrical Flow en los vinos. Hemos hecho un trabajo sobre vinos rojos. Lastimosamente hemos tenido que tomar vinos de Argentina. Cafayate produce vinos mucho más altos, entonces hemos trabajado con vinos de Cafayate y hemos logrado publicar 2 artículos, el primero en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, que es igual otro journal muy difícil. Hemos podido demostrar que se puede controlar y se puede determinar por Asymmetrical Flow la calidad de los vinos en función a su precipitación de taninos, lo que le puede servir a la industria para poder mejorar y estabilizar su producción. Y luego hemos ido a trabajar con España, vinos españoles, se han hecho en Bolivia, en Suecia, en España, muy interesante el trabajo. Hemos podido determinar cuando se utilizan clarificadores cómo influyen en la formación de macromoléculas. Eso se ha publicado hace unos meses en Food Chemistry, ¿no? Y después hemos hecho un review entre Chile y Bolivia contando la importancia que pueden tener los vinos de la altura bolivianos con todas estas investigaciones. Y lo hemos publicado igual este año, si no me equivoco. Es simplemente contar, a ver, Bolivia tiene esto y químicamente podemos decir algo, ¿no? Entonces hemos ido trabajando y aquí ya el Asymmetrical Flow ha empezado a ser una herramienta mucho más interesante en términos analíticos. La siguiente, por favor. Este es un trabajo muy interesante, es parte del trabajo doctoral de Catalina Fuentes, que hoy está de postdoctorado en Suecia. Lo que queríamos demostrar es lo que ha pasado en la Feria de Santa Cruz. Hemos estudiado la marraqueta. Lo que hemos hecho es medir cuál es la diferencia macromolecular de la marraqueta, el pan sarnita de La Paz y un pan de molde. Y obviamente hemos hecho todo un estudio. El título es engañoso porque si le poníamos en 3 panes de Bolivia no los publicaba Food Chemistry. Pero Food Chemistry sí ha aceptado. La siguiente, por favor. Y nos hemos dado el lujo de poner la foto de la marraqueta en el artículo y contar que es un pan distinto porque su formulación es distinta, que tiene mayor cantidad de almidón resistente, por eso tiene otro tipo de sabor, tiene que ver con las condiciones de producción y sus macromoléculas realmente pueden ser inclusive, se puede sugerir que tiene ciertas propiedades para la salud. Pero lo más interesante es que hemos reivindicado tal vez un producto muy local, ¿no? A mí yo no pensé que nos iban a publicar este artículo, porque además si ustedes leen la descripción dice, son 3 panes de La Paz.
pero creo que había mucho que contar por la técnica analítica en sí y por demostrar que tenemos un producto único, ¿no? Que se ha visto en la feria, ¿no? Es interesante, es un producto único y la química nos los cuenta también. La siguiente, por favor. Ahora, en otro trabajo ya hemos entrado a temas más complejos, ver la interacción de las frutas y las moléculas presentes en las frutas o las papas con la interacción con las lipasas. ¿Qué sucede? Los antioxidantes, se ha visto que un consumo alto de antioxidantes pueden hacer que bajemos de peso. Entonces queríamos ver in vitro si eso funcionaba y hemos podido trabajar esto con el grupo de biotecnología de Lund. Hemos logrado hacer 3 artículos muy interesantes en muy buenas revistas, como pueden ver ustedes, mostrando que existe esa interacción y que en el futuro se puede escalar esto a dietas, ¿no? A dietas nuevas e interesantes a partir de esto. Todavía esto está en este proceso. Lo interesante es que hemos podido desarrollar técnicas analíticas que puedan mostrar esto, ¿no? Y hoy estamos trabajando con la doctora Admasol Bustos, que ha sido la que ha hecho su doctorado especialmente en esta parte, ¿no? Y es para mí, yo creo que en el futuro va a ser promisorio trabajar con estas nuevas sugerencias. Adelante, la siguiente, por favor. Y hoy contamos con 2 nuevos programas de doctorado, esta vez en biotecnología, con el doctor Javier Linares Pastén, que es profesor de la Universidad de Lund. Él es boliviano, pero como es la vida, ha terminado en la universidad donde hemos estudiado y ahora es también nuestra contraparte. Como digo, es un boliviano que se hace al sueco, pero él trabaja, tiene un muy buen desarrollo en biotecnología y hoy estamos trabajando en nuevos péptidos que puedan utilizarse en formulación de alimentos que puedan tener una actividad, por ejemplo, para bajar la presión, problemas metabólicos, etcétera, etcétera. Hemos empezado ya con un par de trabajos y tengo a mis 2 estudiantes ahora en Suecia, justo me acaban de escribir hace un rato, tenían no sé qué, con un nuevo trabajo que hemos hecho, pues estamos igual a punto de publicar un artículo sobre la goma tara. La goma tara está muy de moda porque es un muy buen aditivo natural y Bolivia es uno de los países endémicos, si quieren, entre Perú y Bolivia de la producción de este árbol, ¿no? Entonces hemos trabajado por asymmetrical flow y hemos visto todas sus propiedades emulsificantes. Van a disculpar muy técnica a mí, pero les voy a ir contando, ¿no? Bien, y eso es lo que hemos llegado partiendo de ese pequeño grupo de investigación en antioxidantes hasta lo que hoy se está haciendo en cooperación con Lund. La siguiente. ¿Por qué todo esto, no? Yo creo, no es para gloria personal ni para gloria de un grupo, yo creo que es vital para un país la investigación científica. El cuadro que ven aquí es un cuadro que lo tengo siempre ploteado, es la producción de artículos científicos del Science Citation Index Expanded, que sobre la quinoa, desde el año, si no me equivoco, 1970 hasta el 2018, y son el número de artículos científicos indexados sobre la quinoa y la exportación de quinoa en Bolivia. Y si ustedes pueden ver, el artículo de Gross está, la siguiente por favor, está alrededor del 89 y es donde empieza el boom de publicaciones científicas, ¿no? La quinoa es buena, la gente no consume quinoa en otros países porque es rica, consume porque tiene buenas propiedades, porque tiene una buena proteína, porque no tiene gluten. Y todo eso tiene que ver con las investigaciones. Entonces, después de las investigaciones, 10 años después, nuestras exportaciones se van al cielo, ¿no? Como pueden ver, ahora tenemos un problema, había una caída, pero si ustedes pueden ver claramente el impacto de contar lo que tienen nuestros productos, ¿no? La siguiente, y ese es el cuadrito que he hecho con la cañagua. Bolivia produce alrededor de 70.000 toneladas de quinoa, de cañagua solo 600, según el IPSE. O sea, nada, ¿no? Y los artículos sobre la cañagua han empezado en subida, ¿no? La siguiente, por favor. Si ustedes ven este arito, bueno, más o menos como yo soy medio chueco, podría corresponder a la quinoa en los años 90 o 1989. Es decir, tenemos que seguir investigando. Ese es un ejemplo. Podemos hacer lo mismo con el cacao, podemos hacer lo mismo con otros productos, otros frutos amazónicos y empezar, porque Bolivia es un centro de origen de muchos alimentos y empezar desde ahí para poder ir avanzando, ¿no? Esto es un ejemplo y por eso creemos que la investigación científica es clave y las universidades somos los actores y las actrices principales de esto, ¿no? Y por eso creo que la UTEPSA tiene que lanzarse hacia ese camino también, como las universidades en el país. La siguiente. Y ya desde el año 2006 o 2007 hemos tomado contacto con una empresa sueca que se llama Aventure.
Aventure en realidad viene no de adventure, sino de avena, ¿no? El nombre científico de la avena es avena sativa. Suecia es el quinto productor de avena en el mundo y esta empresa ha empezado desarrollando productos de avena, formulándolos. ¿Por qué? La avena presenta unas moléculas que se llaman beta-glucanos, que está demostrado, y es que ha sido de los pocos health claims que existen, que el consumo de avena baja el colesterol. ¿Por qué? Porque los beta-glucanos tienen un mecanismo de acción para eso. Pero eso, vuelvo a las encuestas, ¿cuánto de avena comemos al día? Casi nada, ¿no? Hay poca gente, o sea, realmente ese es un tema, y hay mucha gente que no le gusta consumir avena. Entonces esta empresa lo que ha hecho es, usando contenidos y produciendo avena con un buen contenido de beta-glucanos, formular bebidas, cremas, helados en base a avena, ¿no? Y han logrado un producto a nivel internacional que hoy está muy sonado, se llama Oatly, que ha tenido un impacto tremendo en el mercado americano, una bebida que es básicamente desarrollada por Aventure. Y nosotros hemos ido trabajando con ellos, la siguiente por favor, con la idea esa, no solo investigar y exportar materia prima. Y hemos creado una empresa que se llama Suibol Biotech, es una spin-off de la UMSA y de Lund University. Tenemos toda esa cadena con la que trabajamos en este tiempo. Primero hemos probado si funcionaba la cadena, la siguiente por favor, hemos hecho una exportación de quinoa. Bueno, volviendo al Ideon Park, la siguiente, en las primeras diapositivas les mostraba este Ideon Park que al lado de la Universidad de Lund, y donde ven ese arito ahora es donde está Suibol Biotech hoy, la versión sueca. Y bueno, nosotros estamos trabajando desde La Paz. La siguiente, primero hemos hecho una producción de quinoa con toda su cadena, todos sus análisis en proteína, carbohidratos, etcétera, y la hemos mandado a ese grupo que ustedes han visto, solo para testear si funcionaba. Hemos logrado vender esta quinoa con nombre boliviano en Finlandia, con toda la cadena universitaria, pero nuestra idea no es mantener materia prima. Entonces hemos ido trabajando en formulaciones, la siguiente por favor, y hemos desarrollado una patente internacional con el apoyo tanto de la Embajada Sueca como la Universidad de Lund y Aventure, que está en proceso de registro. La siguiente por favor, de un producto que se llama Kini, que es una bebida de quinoa fluida, sin aditivos, con buen nivel proteico, que todavía está en base laboratorio. Hemos hecho una producción pequeña en Bélgica y otra en Italia, pero muy pequeña. Ya cuando íbamos a salir al mercado ha venido la pandemia, teníamos un par de socios que se han arrepentido en el camino. Y seguimos todavía macheteando con Kini. Hemos logrado una versión en polvo, como ustedes pueden ver, que es esa por liofilización, si no me equivoco. Pero todavía a nivel laboratorio. Creemos que Suibol es eso de empezar a construir ya, aparte de la investigación, esas pequeñas empresitas. Ojalá que tenga futuro, si no, de lo contrario es una linda anécdota que contar. Y la siguiente, porque miren, si vamos a hablar de cualquier producto, yo siempre me baso en la quinoa porque vengo de La Paz, pero la quinoa ya es un commodity que se va a producir en todos lados. Bolivia por eso ha perdido su mercado. Esta es una foto de una revista de la Universidad de Wageningen donde se está ya vendiendo quinoa, por ejemplo, holandesa, el mercado. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, ¿no? A formular. Es esto de nosotros lograr esa capacidad, y ahí la ingeniería de alimentos es vital para Bolivia, ir produciendo nuevas cosas a partir de nuestros productos, pero siempre basados en la investigación científica, ¿no? Para nosotros, nuestro respaldo son nuestras publicaciones, ¿no? Es nuestra carta de presentación. Y eso es lo que tenemos que construir. Esa es la idea de cómo debería trabajar la academia. Este ha sido, digamos, un poco el sueño de estos 20 años de trabajo con Lund y con toda esta gente. La siguiente, por favor. Ese es todo nuestro equipo actualmente, tanto en Bolivia como en Suecia. La gran mayoría, hemos formado mucha gente en doctorado, a nivel maestría y a nivel licenciatura. Hemos estado trabajando con la industria y voy a contar un poquito lo que hacemos con Fridosa. Nosotros le hacemos una certificación para que Fridosa pueda exportar, que antes la hacían en otro país y hoy la hacían en Uruguay, pero hoy la hacemos desde Bolivia y desde la UMSA. Hemos hecho un trabajo con Marcelo de muchos años y hoy podemos decir que hacemos unas técnicas específicas que sí nos sirven y apoya a la industria. Es más, hace algunos años hemos trabajado en el gluten free, tenemos la técnica en el laboratorio, no hemos podido trabajar como lo hemos hecho con Fridosa, porque no hemos encontrado una empresa con la que podamos certificarnos como lo hemos hecho, pero tenemos la capacidad tecnológica para poder dar también respuesta a la industria, como en esta linda experiencia con Fridosa. Es un análisis de DNA, sí, hacemos un DNA específico de la carne, descartamos otro tipo de carnes y lo corremos desde nuestro laboratorio, ¿no? Y hemos sido certificados. Ha sido un proceso muy lindo, más allá de la investigación, ¿no? La parte de servicio.
La siguiente, por favor. Muchas gracias.